un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. En este momento de la historia argentina, donde la sociedad interpela a la justicia marcando un grado problemático de insatisfacción, creímos absolutamente justo para la democracia, para la república, para las instituciones, realizar este homenaje, este reconocimiento, que para nosotros es un punto de partida. Y es un momento de reivindicación de la justicia en un hito histórico, que fue aquella sentencia reclamada por la sociedad argentina como base de la construcción democrática. Quiero también reconocer, y por eso está presente aquí el nieto del presidente Alfonsín, que fue el hombre que manifestó su compromiso con esta necesidad de verdad y justicia de la sociedad argentina. Quiero señalar al fiscal Estracera, que no solo tuvo un papel protagónico en el juicio al que nos estamos refiriendo, sino que acompañó con su presencia, sus opiniones y aún respecto de este presidente del Consejo de la Magistratura, su apoyo para estar ocupando el lugar que hoy me toca ocupar. Señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. En aquellos momentos, el Poder Judicial era un simulacro de justicia con desapariciones y habeas corpus sin respuestas, con desaparición de abogados, empleados, funcionarios. Muchos de ellos fueron privados de la vida sin forma alguna de juicio, y además de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos. El Consejo de la Magistratura de la Nación, en una historia que no es conocida, también tuvo intervención en el juzgamiento de la conducta y el desempeño de aquellos magistrados que tuvieron participación en la etapa del proceso militar, pero que luego mantuvieron su condición de jueces y por lo tanto fueron sometidos en determinada instancia al enjuiciamiento político. Integrantes de la histórica Cámara Federal, ustedes reivindican a la justicia y su histórico ejemplo debe ser la base que sostenga la premisa de Roll de que la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por compartir este acto que este órgano constitucional de la justicia tiene para con ustedes. En la madrugada del 24 de marzo sonó el teléfono en mi casa y una voz trémula me decía, se llevaron a Carmencita, se llevaron a Carmencita. Se trataba de Ana Rosa, su madre, querida amiga de muchos de nosotros, de muchos de los que estamos acá. Sentí la imperiosa e inmediata necesidad de ponerme en acción para ver qué era lo que había pasado y qué auxilio podíamos brindar en ese momento. 6 años largos después, me buscaban afanosamente a Ricardo Gilavedra, Andrés D'Alessio. Asumimos una empresa azarosa porque estaba dominada por 2 sentimientos distintos. Primero, una profunda vocación de parte nuestra, compromiso y entusiasmo por ser gestores de lo que podría llegar a ser la recomposición de las bases de una democracia y de un Estado de Derecho. Y el otro sentimiento era la incertidumbre que predominaba también acerca de qué habría de ser de nosotros si ese juicio no llegaba a buen puerto. Respetamos a rajatabla las garantías constitucionales
y aplicamos nada más y nada menos que el Código Penal argentino, sin ninguna modificación en ningún sentido. De todo el esfuerzo que nosotros hicimos perdura, y sobre esa base se sigue construyendo, es que damos a este reconocimiento un valor fundamental y lo agradecemos profundamente. Quiero recordar a los que no están y que pusieron mucho para que comenzara esta nueva etapa. Al presidente Raúl Ricardo Alfonsín, sin cuya decisión política y valiente no podría haberse llevado a cabo este juicio. A Ernesto Sábato, que presidió a la CONADEP, que puso una base fundamental para la realización del juicio y para el conocimiento de los hechos. A Julio Estracera, que fue un excelente fiscal en el juicio, y a nuestros colegas Andrés D'Alessio y Jorge Torlasco, que lamentablemente ya no nos acompañan. En la Constitución real de los argentinos, los golpes de Estado estaban reconocidos. El juicio le puso un punto final a esta posibilidad, y a partir de allí se recuperó la democracia y no ha habido más golpes de Estado. La decisión de revisar las cuentas del pasado, esos crímenes salvajes y clandestinos que había cometido la dictadura militar, no era sencilla. No era sencilla porque aparecían impedimentos tanto jurídicos como políticos, como materiales, que lo hacían imposible. Jurídicos, cosas que hoy parecen ridículas, pero en aquel momento la cuestión esta del juzgamiento militar, del fuero militar, que estaba tradicionalmente aceptado, era una barrera que parecía insalvable. Hoy recurrimos a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que dice que nunca los militares pueden juzgar estos hechos, y parece todo muy fácil, ¿no? Los inconvenientes políticos era que la represión había sido en secreto, es decir, que mucha gente creía de que todo esto era un invento, y que a los militares había que rendirles homenaje por haber sacado la subversión terrorista. Y por otro lado, materiales. ¿Cómo se juzga a un procedimiento que determinó miles de hechos en un tiempo útil? Esas inconvenientes, bueno, comenzaron a ser despejadas de a poco. En primer lugar, la intuición y la audacia de Alfonsín de iniciar un camino inexplorado, un camino inédito. El Congreso, que modificó el Código de Justicia Militar y derogó la ley de amnistía, el informe de la CONADEP, todas estas circunstancias dieron lugar a que se pudiera realizar el juicio. Que el juicio ha quedado incrustado en la transición democrática argentina porque evitó la venganza privada. Por otro lado, posibilitó también la conformación de uno de los pocos consensos que tiene la sociedad argentina respecto al repudio de la violencia como forma de acción política, y además posibilitó que la democracia pudiera establecerse sobre el Estado de Derecho. Tenemos que pensar ahora, en estos tiempos difíciles para la justicia, de qué manera podemos hacer todos esfuerzos, ¿no?, para poder volver a tener una justicia cercana, democrática, independiente y sobre todo a los servicios del pueblo. Muchas gracias. Gran parte del éxito y de la trascendencia que ha tenido el juicio se debe en importantísima medida a los testigos. Con toda valentía se presentaron primero ante la CONADEP, después ante la Fiscalía de Julio Estracera, y aceptaron ser testigos de lo que habían sufrido. Se pudo reconstruir todo lo que había ocurrido durante la más sangrienta dictadura militar que sufrimos los argentinos. A partir de diciembre de 1985 ya no se discutió más en la Argentina qué era lo que había pasado, si era todo un invento, que no existían desaparecidos, que los desaparecidos estaban en el exterior. Esa sentencia
fue la base del resto de los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina que fueron ocurriendo y que están ocurriendo hasta el día de hoy. Con una profunda emoción agradezco este acto a todos los miembros del Consejo, al doctor Piedecasas, y también agradezco en mi carácter de simple ciudadano a los jueces, los que están, los que no están, por su conducta ética, su valor y la moral que la llevaron hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Andrés D'Alessio fue un hombre que vivió con un grado muy alto de compromiso personal la tarea judicial. Y esto fue así porque consideraba al derecho como una herramienta válida para mejorar la realidad. Y entonces entendía que valía la pena ese esfuerzo personal que puso en su trabajo. Y así vivió el juicio de 1985, como otras tantas decisiones que le tocó tomar a lo largo de los iniciales tiempos de reconstrucción democrática. En nombre de la familia de Andrés D'Alessio, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias al Consejo. Como suele suceder en estos casos, la emoción me atrapa, el recuerdo de papá, así que nada más que muchas gracias y un honor estar acá. Y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, disculpe a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio. Y se les ha encontrado penalmente responsables por los hechos que subordinados suyos, cumpliendo tales órdenes, llevaron a cabo con relevancia delictual. Es por todo ello que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Firmado León Carlos Arlanián, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Araos, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavero.